Bienvenido al segmento En Controversia con Pablo Casillas, donde cada semana discutimos un tema diferente que para muchos es difícil de dialogar. Buenos días, pastor. Estamos listos y no sé si estuvo escuchando por ahí un poquito la introducción para poderle un poquito más de sabor a este tema y más que nada para que la gente pueda entender en sí de lo que queremos hablar. Hay en ocasiones que nos enfrentamos en esta situación que llega gente a una iglesia, conoce a Cristo, lo acepta e inmediatamente quiere servirlo. Pero hay a veces un stop y le dicen, no, mejor primero busca más de Dios, prepárate más, aprende más de la palabra, este es el tiempo, todavía no sirvas, es mejor que llega gente a veces que viene de otra iglesia y de igual manera. Queremos entender bien el concepto, pastor, y a veces hay controversia de lo que se habla en este punto, pero veamos a través de la palabra y usted lo que nos quiera compartir en esta mañana respecto al servicio. ¿Cuánto estamos aptos para servirle a Dios? Muy bien. ¿Sí me escucha? Sí, excelente, bien. Y saludos a Flor, felicidades. Gracias, por sus 20 años. Gracias, pastor. Gracias. Muy bien. Mire, el tema, el servir. Hay un refrán chistoso, dice, el que sirve, sirve. Y cuando se trata de servir, unos puntos muy importantes. Cada iglesia tiene sus lineamientos. Y recomiendo que el que quiera servir investigue cuáles son en la iglesia a donde se congrega. En el Auditorio Vida, a donde yo soy el pastor, nosotros tenemos pasos. Yo creo que la responsabilidad de cada pastor es ayudarle a cada miembro a reconocer cuál es su don. Nosotros encontramos en Romanos 12, 6, 7 y 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahora, aquí nos habla, estos son lo que se llama los dones de apoyo. Y en lo que se trata de nuestra congregación, yo les doy un curso a todos, a donde aprenden a descubrir cuál es su don. Y claro, pues uno ya con los años de experiencia, uno empieza a reconocer los dones en las personas que están recurriendo a la iglesia. Esto es muy importante. Creo que es un grave error tener a alguien en la congregación que quiere servir y apoyar y solo decirle que no puedes porque no estás preparado. En mi caso, cuando alguien expresa el deseo de servir, me gusta preguntarle que si está dispuesto de ser entrenado. Ahora, el que quiere servir en algún ministerio necesita entender que por el bien suyo y para que sea instrumento eficaz para el avance del reino, debe de estar dispuesto de ser entrenado. En Primera de Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito está compuesta por el prefijo neo. Neo significa nuevo y fito, que significa planta. Entonces estamos hablando de una planta nueva. Ahora vean, en la palabra de Dios todos nos recordamos del caso de Marta y María. Y en el caso de Marta y María, podemos aprender que existe la necesidad que todos los miembros del cuerpo, con sus diversos dones, fluyan juntos basados en un propósito. Ahora, el enfoque de la unidad tiene que ser propósito. Ahora, a lo mejor se van a sorprender con lo que les voy a decir. Sabemos nosotros que cuando cada parte está funcionando en su lugar y el enfoque y la unidad es tener el mismo propósito, el cuerpo de Cristo será edificado. Ahora, cheque esto.
Sabemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Corintios, el capítulo 12 habla de los dones, el capítulo 13 habla del amor, el capítulo 4 habla de los dones ya funcionando. Entonces, hace cuenta que estamos viendo un sándwich y tenemos que entender para aquel que quiera servir, bueno, se le ayuda a descubrir sus dones. Pero también tenemos que entender que en medio del sándwich está el asunto del amor. Cada vez que Jesús hacía un milagro, hay algo que muchas personas no se percaten o no se dan cuenta. Pero dice la palabra de Dios que cada vez que hacía un milagro, Él era movido a compasión. Entonces, también nosotros como los pastores tenemos que ver en la actitud que si son o no son compasivos. Porque el que ha estado en el ministerio sabe que requerimos, aparte de paciencia, mucho amor. ¿Verdad que sí? Sí es. Sí, amén. Ahora, pueden ver lo que es el amor en 1 Corintios capítulo 13. Pero el asunto es si nosotros no tenemos el ingrediente del amor, si no estamos funcionando en nuestro don. Cuando yo estuve en high school, en el estado de Luisiana, me recuerdo que yo jugaba fútbol americano y a mí me dieron la posición de ala y pues a mí me fascinaba porque dije, pues a mí me van a arrojar la pelota y yo voy a cacharla y me voy a ir y voy a sacar un punto para el equipo. Bueno, realmente fue un terrible fracaso porque tan solo mi cuerpo te dice que yo no sirvo para ala. Entonces me recuerdo que el entrenador un día se acercó y dijo, Pablo, te vamos a cambiar de posición. Y luego le dije, ¿pero por qué? Y dije, no, pues mira, es que no es tu talento en este equipo jugar como ala. Entonces pues yo me sentí muy decepcionado y esto fue lo que me dijo el coach. Dijo, mire Pablo, tienes que aprender, esto es una lección para ti, para toda tu vida. Aquí no se trata de quién saca el punto, aquí se trata de que el equipo gane. Entonces, cuando uno está en un equipo, uno tiene que ser flexible, uno tiene que estar dispuesto de involucrarse en las áreas que le corresponde a uno. Por eso yo hablé de los dones. Ahora vea, los dones deben de ser deseados, pero siempre juntos con el ingrediente del amor. Ahora, el propósito de la iglesia, ahí le va. La iglesia tiene 3 propósitos. Entonces, estas son cosas que yo le enseño a los candidatos con el potencial de trabajar en distintas áreas de la iglesia. El primer propósito de la iglesia es alabanza y adoración. En la alabanza y la adoración honramos a Dios. El segundo propósito es la comunión. En la comunión el cuerpo es edificado. Y el tercer propósito es servicio. Entonces cuando servimos el cuerpo se le añade. Mire, la razón principal por la que la gente recurre a una iglesia es porque van a ser servidos. Así es. Vemos nosotros en las escrituras una lección muy importante. Marta, María y Lázaro. Ahí Dios nos enseña muchas cosas. Jesús era todo Dios y era todo humano. Esto nos habla también a nosotros. La mayoría de las iglesias son apasionados espiritualmente o socialmente activos. Necesitamos los dos. Necesitamos apasionados espiritualmente y también socialmente activos. En el caso de María, sabemos que ella fue elogiada por el Señor Jesús. ¿Por qué? Por su actitud y hambre espiritual. Pero Marta estaba bien ocupada en los quehaceres. Ahora, el detalle es que en las iglesias necesitamos de los dos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok. El enfoque para obtener y mantener, por ejemplo, la unidad, debe de ser propósito, no gente. Le repito,
Le dije que iba a decirle algo que muchos no esperaban. El enfoque para obtener y mantener la unidad en una iglesia debe ser propósito, no gente. El propósito de la iglesia, le mencioné, alabanza y adoración, comunión y servicio. Pero recuerden que la gente van a recurrir a la iglesia porque son servidos. Ahora, estamos contestando la pregunta que si queremos servir, ¿qué pasa ahí, verdad? Bueno, el servicio, quiera o no, y yo me estoy hablando de esas personas que también están dispuestas a ensuciarse las manos. ¿Qué va a ser una iglesia sin personas que estén dispuestas a servir de esta manera? Claro, se puede servir como maestra, se puede servir como salmista en la iglesia. Le voy a compartir unas palabras de Henry Ford. Yo sé que ustedes no lo conocieron y yo tampoco. El juntarse es un principio. Mantenerse juntos es progreso. Trabajando juntos es éxito. Entonces, vemos nosotros, quiero regresar al sándwich. Ok, tenemos dones y tenemos la función de los dones, pero ese ingrediente del amor es lo que va a ayudar en todos los aspectos y todos los niveles de la iglesia que estemos nosotros avanzando en el reino de Dios. ¿Se acuerda cuando el caso de Lázaro? Okay. Ya vimos Marta y María. Se entiende que María era la que más estaba interesada en lo espiritual, Marta más en las cosas que se hacían, o en el servir, en el ensuciarse las manos. Y como que se ve que había una especie de riña en Marta, porque ella le reclamó a Jesús. ¿Y qué le dijo? Pero ¿cómo es posible que cuando yo tengo tanto que hacer acá en la cocina, que María esté ahí a los pies de Jesús? Y a ella le molestó este asunto. Bueno, entonces hay personas que están dados más a lo que se llaman las cosas espirituales, y hay cosas que están dados más a servir en cuanto a las cosas materiales, y muchas veces el espiritual ve mal al que sirve. Así en es. En el que sentido dice, no, pues este no es nada de espiritual. Y el que trabaja dice, no, aquel es un flojo. Bueno, ahí vemos una especie de conflicto. Pero luego se enfermó Lázaro. Y cuando Lázaro se enfermó, fíjese, ¿qué hicieron Marta y María? Llamaron a buscar a Jesús. Entonces ahí, por un momento, que una espiritual y que la otra en la cocina, eso ya se pasó al olvido. Claro. Ahorita había una causa que las unió. Entonces llamaron a Jesús. Entonces, cuando viene el Señor Jesús, conocemos la historia de cómo resucitó a Lázaro. Después de eso vas a encontrar una escena a donde Marta estaba sirviendo, María estaba a los pies de Jesús, pero luego dice la palabra de Dios que estaban comiendo juntos. Y cuando estaban comiendo juntos, Lázaro estaba conviviendo. Entonces, esa es la iglesia. Es ser espiritual, es servir, y luego es también convivir. Yo creo que ahorita lo que más extrañamos, yo personalmente extraño de convivir. La contingencia es la convivencia, ¿verdad? Así es. Pero ahí más o menos, ahora, repito, un pastor debe de ayudarle a la persona a identificar cuál es su don. Y la persona que quiere servir y apoyar debe de estar dispuesto de seguir los lineamientos. Porque ninguna carrera se lleva a cabo sin que haya un proceso y haya una preparación. Si allá afuera en el mundo es así, ¿cuánto más debe de suceder en la iglesia? Pastor, pues excelente explicación, mejor ejemplo de esto que nos llevó a ver plasmado en la Biblia. Marta, María, Lázaro, los unió al final, diferentes dones, diferentes tipos de responsabilidades dentro de la iglesia, y sobre todo la disposición que pueda haber en nosotros de servirle al Señor. Y como todo lo acaba de decir, en conclusión, siempre es importante el tener un corazón de servidor, el decir sí, quiero un corazón enseñable,
que te dejes enseñar, que a lo mejor tú digas, eso ya lo sé. Déjate guiar por aquellos que están liderando la iglesia y verás que tú vas a poder servir al Señor con toda libertad. Que Dios me lo bendiga, pastor. Gracias, Muchísimas pastor. gracias y estaremos allá al pendientes con temas de más controversiales el próximo martes con el pastor Pablo Casillas. Un abrazo fuerte, nos vamos a un corte y regresamos con más de tempranito.